servir en todos los momentos de su vida. Ayúdanos a ver, Padre Celestial, la necesidad de otras personas y poder restituirles. Nosotros somos agentes de restauración, pero de restitución de lo que tú desde el cielo, nuestro Jehová de los ejércitos, intenta instaurar en el corazón del ser humano. Nosotros no únicamente somos personas que nos acercamos a ti para que tú nos cambies la vida y algún día nos metas al cielo. Nosotros tenemos una misión altamente especial y específica acá en la tierra. Y hoy nosotros queremos clamar por esta misión. Claro que nos congregamos, claro que te amamos con todo el corazón, claro que servimos en los diferentes ministerios, claro que intentamos adentrarnos en ti para que tú muestres tu propósito para nuestras vidas. Pero hay personas que nos están rodeando, hay gente que está alrededor de nosotros que tiene alta necesidad de ti también. Y la iglesia de Tunja del Concilio de las Asambleas de Dios no puede ser una iglesia egoísta, una iglesia que no piensa en el que tiene necesidad. Hoy nosotros queremos clamar a ti por tu transformación, que esa transformación que algún día nosotros recibimos de parte tuya sea la misma transformación que nosotros deseemos impregnar en la mente y el corazón de las personas que tanto requieren de ti. Clamamos, Padre Celestial, y oramos por las guerras que se están presentando en el mundo e incluso en nuestro país, los asesinatos, las muertes, Padre Celestial. Pero nosotros entendemos como comunidad de fe que el asunto no es un asunto gubernamental. Los gobiernos siempre van a pelear. Nosotros entendemos por tu palabra que el asunto no es un asunto de que el gobierno haga lo que tiene que hacer, porque de hecho en la Biblia no hay ni un gobierno bueno. Nosotros entendemos por tu palabra que si tu pueblo se humilla, tú vas a dar respuesta, tú vas a proveer lo que la gente necesita, tú vas a perdonar nuestros pecados y tú vas a sanar nuestra tierra. Ayúdanos a nosotros como iglesia a tomar la responsabilidad que tú colocaste en nosotros, y es que nosotros seamos los agentes de transformación. El gobierno, por muy bueno que sea, no suplirá todas las necesidades, pero nosotros en el ámbito espiritual podemos, a través del poder que nos da tu Espíritu Santo, transformar el corazón de las personas, Padre Celestial. Nosotros estamos diseñados para poder cambiar la destinación de las personas en la tierra a través del poder que da tu Espíritu Santo. Basémonos en ti, Señor, para poder transformar este entorno, para poder transformar esta generación. Tanta gente que requiere y necesita de ti, Padre Celestial. Hoy queremos ponerla delante de ti, Padre Santo, no únicamente hablando desde la necesidad de ellos, sino desde el poder que tú tienes para poder cambiar estos corazones. Danos las herramientas, Padre Celestial, entendiendo que la primera herramienta eres tú. Ayúdanos a adentrarnos en ti, que tengamos tanto amor y tanta convicción en nuestros corazones, que podamos, Padre Celestial, con determinación y siendo proactivos, actuar en fe y cambiar el corazón de las personas que tanto requieren de ti. No podemos seguir permitiendo como iglesia que la gente se muera, Padre Celestial, sin tenerte a ti en el corazón. Tú eres el que puede transformar la vida de las personas. Y los que estamos en este lugar somos testigos de ello. Algunos llegamos a ti, Padre Celestial, emproblemados. Unos llegamos a ti sin esperanza, pero a ti te plació que llegásemos a ti, Padre Celestial. Y hoy mira lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. No podemos ser egoístas y que esto se quede en nuestro corazón, sino que esto hay que transmitirlo a la siguiente generación y a las personas que no conocen de ti. Nosotros, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos implorando a ti, Padre Celestial, para que tú nos bendigas, para que nos des la capacidad, Padre Celestial, de poder transformar la realidad de las personas, Señor. No es bueno únicamente que nosotros tengamos el Dios que tenemos y que los otros que están más necesitados que nosotros no lo tengan. Hoy nosotros hacemos un compromiso público delante de ti, Padre Celestial, de la forma que sea, empezar a predicar la palabra, empezar a dar, Padre Celestial, certeza de que tú puedes transformar la mente y el corazón de las personas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos adentramos en ti. Pedimos por favor especial, que tú, a través de la persona que va a compartir la palabra hoy, Padre Celestial, puedas atender la necesidad en el corazón de cada uno de los feligreses. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, lo que nosotros somos, para que tú pongas en nosotros lo que tú deseas que nosotros tengamos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Buenos días, amados.
Mientras usted saluda a una persona que tenga a su lado, los niños vienen conmigo por favor adelante y vamos a orar. Salude una o dos personas por favor. Hola profeta, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Dónde está Américo? ¿Tu hermano dónde está? ¿Dónde? Don Lucas. La iglesia extiende las manos hacia el frente y oramos por nuestros hijos. Papá, hoy estamos imponiendo manos sobre esta generación que tú nos regalaste. Gracias damos a ti, Padre Celestial, por el cumplimiento de tu palabra y tu promesa, porque nuestros hijos son cumplimiento de lo que tú algún día prometiste para nosotros. Gracias porque tú eres un Dios generacional. Gracias porque tú piensas en la siguiente generación siempre. De hecho, promesas bíblicamente hablando que nosotros como padres no podemos alcanzar, que nosotros como madres no podemos alcanzar, nuestros hijos las verán. Hoy queremos entregar delante de ti esta generación que comienza a caminar, Padre Celestial, dándote honra y gloria porque tu misericordia se ha extendido tanto sobre nosotros como adultos que podemos tener estos maravillosos hijos. Oramos por estos niños, por el futuro de ellos, porque estos niños son presentes en nuestros hogares, pero son el futuro de acuerdo a tu propósito de lo que tú quieres que ellos hagan en un futuro. Oramos por su escuela, por su casa, por los esposos y esposas que en un futuro van a tener, por su parte financiera, por su parte de salud. Todo lo de nuestros hijos es puesto delante de ti. Oramos por estos que tenemos acá y por los vientres que en un futuro tú usarás para poder traer hombres y mujeres como tú mandas en tu palabra a este mundo a poder ejercer transformación. Que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, sino que con la mirada puesta en ti permanezcan para salvación de sus vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, como iglesia le damos el más fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hijos. Y los niños salen, gracias, con los maestros de escuela dominical y los adolescentes también salen acá. Iglesia, con los muy buenos días. Los saludo mientras usted busca Hechos capítulo 3. Si alguien requiere una Biblia, por favor, pídala. Y ahí hay un servidor que le puede colaborar con ello. Le decía yo a la feligresía en general que oremos por muchas personas dentro de la comunidad de fe que me llamaron, que tenían unos viajes para este fin de semana. Y se me metió mucho en el corazón el pensamiento porque yo tuve la posibilidad de estar el jueves en la ciudad de Bogotá y hubo como 7 accidentes en la autopista norte. Y accidentes un poco trágicos, 2 de ellos un poco fuertes. Otros eran que por impaciencia se iban a meter y se chocaban entre carros, pero hubo bastante cosa en Bogotá el día jueves cuando yo venía pues de regreso a la hora que yo venía. Entonces yo siempre he tenido en mi corazón orar por los hermanos que se encuentran de viaje. Mira, uno siempre está en esos vehículos y uno es como muy confiado, ¿no? Y muchas veces no se trata de uno, se trata de las otras personas que van con uno al lado, porque usted puede manejar muy bien. Yo espero que usted maneje bien y que el ángel de la guarda no se le baje, ¿no? O sea, que usted maneja los límites de velocidad para que el ángel de la guarda vaya con usted. No se me acelere mucho. Pero hay cosas que son no por fallas de uno, sino por imprudencia de otras personas. Y nosotros tenemos que orar por ello. En nuestro país se venden cientos de carros al día y nosotros no oramos mucho por eso. Y hay que orar por las personas que están en carretera. Ustedes saben que la fatalidad en carretera está en el número 2 en Colombia de los fallecimientos y los decesos en nuestro país. O sea, la segunda causal de mortalidad en nuestro país son los accidentes de tránsito. Eso como iglesia tiene que despertarnos un poco más a orar por ello, ¿ok? Entonces, que no sea un encargo únicamente hoy que el pastor lo pidió, sino que sea un encargo en tu devocional que haces todos los días. Papá, cubre a la gente que va en carretera.
Muchos hermanos están viajando. Me llamaron hasta las 11 de la noche anoche, pastor, como familia nos vamos a ir porque tal cosa. Y bueno, vayan y paseen. Vayan y visiten lo que tengan que hacer, pero cubramos por favor a la iglesia en oración. Primer anuncio. Segundo anuncio, y lo hacemos al principio porque me interesa que usted se vaya con la palabra del Señor. Dentro de 8 días tenemos nuestra siembra para ProTemplo, que lo hacemos este fin de semana que viene. Entonces, para que usted se prepare, ore, y lo que Dios le ponga en su corazón puede hacerlo. El pastor Jonathan va a colaborarme con lo de las imágenes y todo esto, que las mandaremos como el viernes al grupo de la iglesia, para que usted se acuerde del tema. Hechos capítulo 3. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Cómo subían Pedro y Juan? Nosotros algunas veces desconocemos algunos detalles que da la palabra del Señor, pero en estos detalles hay demasiado poder, entonces no los desconozcamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de esa oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Todo el pueblo le vio qué? Andar, y le vieron aparte qué? Alabar a Dios. Tenga eso en su corazón. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Iglesia, creo que estamos careciendo en nuestra sociedad de personas espirituales. Espirituales para bien, ¿no? Porque entendemos que hay gente que intenta, a través de mecanismos que no son muy legales, hacer cosas espirituales que no son como muy claras. Pásese por el centro de Tunja y lo verá que le traen al ser querido sin dolor alguno. ¿Sí ve? Entonces intentan, no sé a través de qué mecanismo, hacer cosas supuestamente espirituales, pero no son muy funcionales. Mire, el desastre se calma siendo espiritual. ¿Ustedes recuerdan cuando la tierra estaba desordenada y vacía, qué se movía sobre la faz de las aguas? ¿Recuerdan? El Espíritu. Desde el Génesis Dios muestra una intención: el desastre lo vas a curar siendo espiritual. El desastre no lo vas a curar con más guerra. Por ejemplo, ahora que está como tan, pues no quisiera decirlo, pero como tan recurrente o tan de moda las guerras en el mundo entero, ustedes se dan cuenta que por carencia de espiritualidad intentamos fortalecer la guerra, y la guerra va a traer más guerra. Siempre que se levanta una persona o un movimiento espiritual, eso es lo que puede calmar el desastre. Siempre que en una familia estén peleando, tiene que levantarse el más espiritual a poner orden. Nosotros carecemos en esta sociedad de espiritualidad sana, de una espiritualidad saludable.
Y el ser espiritual es lo que le cambia la vida a las personas, no es otro tipo de cosa. El ser espiritual es lo que cambia la vida de las personas, no es otro tipo de cosas. Nosotros podemos ser muy buenos hijos, muy buenos laborantes, pues, o trabajadores, pero si carecemos de espiritualidad, el asunto se va a tornar un poco difícil en la tarea y en el trabajo que nosotros tenemos. Acá nos encontramos con una escena que yo creo que muchos conocemos y hemos escuchado quizá predicaciones de pronto acá mismo de este pasaje bíblico. Pero hoy en día yo quiero hacer la introducción el día de hoy con que él estaba andando y adorando. El versículo que le dije, guarde esto en su corazón. Hay una antítesis de adoración en este muchacho, porque al templo no se entraba así como él entró. Eso podemos definirlo claramente. La solemnidad que había pues en los templos, podemos definir que no se entraba saltando y gritando. Pero lo que genera en él este movimiento espiritual que Pedro y Juan tienen con ese ser humano, genera que él sea atípico incluso en su adoración, y él termina andando y alabando. Una pregunta a forma de introducción: nosotros cuando estamos caminando o estamos andando, ¿estamos adorando el nombre del Señor? Piense un poco en ello. El caminar en este pasaje bíblico, el andar, el ser proactivo, el moverse hacia adelante, tiene que ver con la adoración. De hecho, mire cómo es el pasaje. A él lo cargan y lo ponen en un puesto para que pida limosna. Pero cuando él ya puede andar por sí solo, lo que brota de su corazón y de su boca es ¿qué? Adoración. Cuando te obligan o te llevan, no alabas. Pero cuando tú caminas, tienes que adorar al Señor. Pregunta recurrente: siempre que nosotros estamos en constante movimiento, ¿son movimientos de adoración al Señor? Piensa en que todo lo que nosotros hacemos al caminar fuera adoración. Si todo lo que saliera de tu boca mientras vas caminando tenga que ser adoración, como le pasó a esta persona. Y aquí se demuestra que cuando Dios te pone algo en el corazón, lo que tiene que fluir después de eso es adoración y servicio a Dios. No puede ser nada diferente. Mira, a forma de introducción digo esto y con esto pasamos a la predicación. Dios no mejora nuestra vida únicamente, esto hace parte del paquete, pero no únicamente para que tu familia reconozca que ahora sos un mejor ser humano. Dios no mejora únicamente tu vida para que únicamente pases acá al frente un día, tomes el micrófono y contes un testimonio, que esto es muy valeroso dentro de la iglesia. Yo antes era un borracho, ahora no tomo, en el nombre de Jesús, y Dios me salvó y Dios me rescató, y todos aplaudimos. Pero Dios únicamente no te salvó para eso, porque eso tiene que ver con tu salvación personal. Pero tú cómo permeas a las demás personas, a través de que si cada vez que vas caminando vas soltando signos de adoración. Si tienes eso en tu cabeza, tu conducta cambia, porque el día que tengas ganas de vengarte, pues no te vengas. El día que tengas ganas de tomar venganza y de herir, no hieres, porque entiendes que todo lo que tiene que fluir de tu vida tiene que ser ¿qué? Adoración. Nosotros somos muy buenos con los pasajes de dónde tiene que ser la adoración. Los antiguos adoraban en este monte, pero ustedes no, y todo lo que respire alabe y adore al Señor, y tenemos los versículos claros en la cabeza. Pero la pregunta es: siempre que nosotros estamos caminando, estamos soltando desde nuestro corazón y desde nuestro interior, adoración al Señor, ¿o no lo estamos haciendo? A mí me aterra, pero son detalles que uno los ve minuciosamente cuando uno lee despacio. Al templo se iba a adorar al Señor, era lógico. Pero el escritor siente la necesidad de decir que él entró adorando, como dando a entender que hay gente que va al templo pero no es a adorar. Y él entró al templo saltando y gritando y alabando y adorando a su Señor. Al parecer la entrada al templo, o sea, ¿a qué iban los judíos? Sobre todo a las fiestas que se hacían, a las celebraciones. Cuando vas al templo vas a adorar. Piensa si tu conducta cada vez que vienes al templo es una conducta de adorar y de alabar al Señor. Porque hermanos, usted y yo podemos estar sentados en esas sillas no teniendo un corazón de adorador. Podemos estar pensando en nuestros problemas.
Podemos estar perdiendo los minutos del culto pensando en cómo vamos a pagar las cuentas. Podemos estar ahí pensando en nuestras dificultades. Podemos estar ahí pensando en lo que tanto vemos y tanto nos gobierna nuestra vida, que es volvernos chiquito el corazón a través de cosas que nos rodean. Las circunstancias que nos rodean nos aplacan cada vez más y nos quitan el poder de adorar. Todo lo que respire tiene que alabar y adorar al Señor. Todo lo que respire, en todo tiempo, yo te voy a adorar, mi Señor. Es en todo tiempo, no únicamente cuando estás feliz. Cuando estás triste, Dios quiere ver tu adoración. Cuando recibas algo de Dios, Dios quiere ver tu adoración. Pero la síntesis es, y a manera de introducción lo digo, cada vez que caminas, cada vez que vas a hacer algo, estás adorando al Señor. Si nosotros empezáramos a pensar un poco más así, en enseñanza con este personaje, tendríamos de pronto un gran conflicto, porque hay cosas que de pronto usted y yo hacemos no por adoración. Lo hacemos quizá por compromiso, lo hacemos por cumplir, pero mientras caminaba iba alabando a su Señor. Piensa un poco que todos los pasajes bíblicos que tengan que ver con milagros terminan con adoración y alabanza. Todas las personas que recibían algo de nuestro Señor Jesucristo terminaban en adoración y alabanza. Hago una pregunta: ¿ha recibido usted algo de parte de nuestro Dios? Hermanos, a Dios hay que adorarle y alabarle independiente de la circunstancia. Y la síntesis bíblica de este pasaje es: cuando te llevan y te ponen, eres un mendigo, no alabas, pides. Cuando puedes caminar por ti solo, no pides, alabas. Reitero el aforismo: cuando no hay capacidad de adoración, lo que te queda es pedir. Cuando Dios toca tu corazón y eres una persona llena de Dios, no pides más, ahora adoras a tu Señor. ¿Estoy siendo claro con lo que intento comunicar? Y como usted me está diciendo que estoy siendo claro con lo que intento comunicar, pues toma un bando. No para que te juzgues internamente, sino para saber de qué estás más cerca. Y para que no me mire como loco y el ejemplo le quede bien colocado, le voy a hacer una pregunta sencilla. Cuando a usted le llega un problema en su vida, ¿usted se queja o alaba? Pensemos en eso, iglesia. Cuando no hay capacidad de adoración, lo que queda es pedirle cosas a Dios. Cuando no hay capacidad de adoración. Cuando hay capacidad de adoración, podés estar pasando las duras y las maduras, y de tu boca sale adoración. De tu cuerpo sale adoración. Los sátrapas y gobernadores querían hacer caer a Daniel. Hicieron a través de una triquiñuela, usted recuerda la historia, que el rey firmara un edicto que no se podía adorar a otros dioses y un tema ahí como complicado. ¿Sabe qué hizo Daniel cuando supo de ese edicto? Él se puso a pelear con la situación, o se fue al cuarto donde dormía, abrió las ventanas hacia la ciudad santa de Jerusalén, y ¿qué se puso a hacer? A adorar. Es Biblia, pero aplicada. Cuando tienes poca capacidad de adoración, solo te queda pedir. Cuando tienes un toque de Dios y una buena capacidad de adoración, se te puede estar viniendo el mundo encima, y lo que sale de tu boca es adoración y alabanza. La persona tocada por Dios abre su boca para adorar. La persona que está como ahí con sus luchas con Dios porque no ha encontrado respuesta, empieza a tener dudas en su fe. Empieza a pedirle señales al Señor y pedirle pruebas al Señor. Yo recuerdo, y lo digo a forma de introducción, con todo temor y temblor hablo de esto. Yo recuerdo a Zacarías, al papá de Juan Bautista, esposo de Elizabeth. Era el sacerdote, no tenía hijos. En esa época el sacerdocio se ejercía por herencia, o sea, el próximo sacerdote era el hijo de Zacarías y Elizabeth, y Juan por ningún lado. Y un día el corazón se frustró tanto que tuvo incluso hasta una duda
¿En qué conoceré que esto será cierto? Siendo como el pastor de la iglesia, para que usted me entienda. Hermano, llevo sin hijo, ¿yo en qué conoceré esto? Y la respuesta es la siguiente: ahora quedarás mudo por cuanto dudaste, hasta que el día que el bebé nazca. Entonces prácticamente al pastor de la iglesia le quitan la voz, porque él quedó mudo durante todo el proceso. Ahí está en Lucas. Iglesia, cuando a Juan le dan la posibilidad de volver a hablar, adora al Señor. Aprendió la lección. Usted puede leer la historia en su casa. Cuando a él le dan la posibilidad de poder hablar, ¿cómo se llama el niño? Pregúntale al papá. Escribió en la tablita. Cuando vuelve al propósito del Señor y le abren su boca, Zacarías empieza a adorar al Señor. ¿Qué haces en tu crisis? ¿Únicamente pides que te ayuden? Porque ahí está cerca este que estaba mendigando. Si en tu crisis tenés la posibilidad de que de tu boca salga adoración, eso es lo que mueve el cielo a tu favor. Dios tiene que ver adoración para Él poder moverse a nuestro favor. Pero Dios algunas veces lo que ve es queja de parte nuestra. Reafirmo la síntesis. Sin Dios lo que haces es pedir. Con el toque de Dios entras al templo a adorar. Grabate esto en tu cabeza, que después de que pases de esa puerta de cristal para acá, tenés que adorar a tu Señor. Estés pasando por lo que estés pasando, estés atravesando lo que estés atravesando, la adoración tiene que fluir de tu corazón. Dios se mueve donde encuentra adoración. Dios no se mueve donde encuentra queja. Y perdón muchas veces hacemos, pero las oraciones que muchas veces hemos aprendido aún dentro de la iglesia son oraciones de pura queja. Y es que no tengo, y es que no me alcanza. Y Dios queriendo bendecir, y Dios queriendo hacer algo. Pero ¿dónde está tu nivel de adoración? Al momento de la crisis, no. En la crisis hay Dios no me cumplió. En la crisis hay Dios se olvidó de mí. En la crisis hay Dios no responde. Cuando este cojo mendigo lo llevaban sin el toque de Dios, le tocaba pedir. Y pedir de pronto quejándose de su situación. No tengo dinero, ¿quién me colabora? Una limosnita para mí. Yo no sé cómo lo hacían, porque la palabra no dice eso, y yo no soy bueno pues como inventando lo que la Biblia no dice, yo como que no. Pero para usted pedir, vamos a hacer una semejanza de lo que encontramos hoy en nuestros semáforos en la ciudad. El que te pide limosna en un semáforo te la pide así. Te pone una cara de Segunda de Crónicas 7:14, así de humillación. El que te pide limosna en un semáforo, ¿cómo te pide? ¿Cómo así? Y ahí se te mueve la cosa por dentro y terminan dando limosna. O sea que yo me imagino que así el pasaje no diga que él estaba pidiendo con una cara pues así de muerte. No iba a estar pidiendo como que estoy súper bien, dame limosna. No. Él tenía que personalizar la crisis que tenía y sacarla. Pilas con eso, iglesia. Que se nos quede en la cabeza que a esa puerta se entra a adorar. Pastor, es que la estoy pasando difícil. No importa, hay que adorar. Porque si no te terminas convirtiendo en una persona que únicamente pide. Y una persona que solamente pide es una persona que no está en capacidad de dar. Para pasar las predicaciones yo tengo como mi conflicto con la palabra y yo digo, ay, ¿por qué no terminaron como la historia? Porque la historia termina donde el escritor y el Espíritu Santo consideraron que tenía que terminar. Pero yo me imagino esta persona que recibe esto después. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por naturaleza? Lo que hemos recibido de Dios, después lo damos a otras personas. Siempre la síntesis bíblica es así. La mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesús, después riega esto en Samaria. El endemoniado gadareno se encuentra con el Señor Jesús, después riega esto en Decápolis. En síntesis bíblica, lo que recibimos lo damos después. Esta historia no te dice mucho, pero si este entró al templo saltando y gritando y adorando a su Señor,
Me imagino qué hizo este después de que salió del templo. Yo me puedo llegar a imaginar. Y ahí es donde yo digo, ay Señor, ¿por qué no escribiste un poquito más? Porque yo imagino a este evangelizando, a este después en la calle diciendo, hey, yo recibí de Dios. ¿Recuerdan? Yo era el que estaba mendigando y empezando a dar de Dios, de eso que le pasó en su corazón. Iglesia, si siempre estás pidiendo y pidiendo y pidiendo, eres una persona que jamás va a poder dar. Porque el que pide casi siempre se queja. El que tiene el toque de Dios alaba y agradece, pase lo que pase. Ahí es cuando encontramos en síntesis paz en medio de la tormenta. Ser espiritual o ser un adorador, nuestro título para hoy. Vamos a revisar 2 o 3 aspectos, si alcanzamos, pues, para respetarle a usted su tiempo, de lo que significa este asunto de la adoración y de ser espiritual. Hábitos espirituales. Bueno, vamos a responder una primera pregunta. ¿A qué subes al templo? ¿O a qué vas al templo? Es el primer punto de predicación. Hechos 3, versículo 1, dice lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. En la palabra unidad de Pedro y Juan hay una riqueza tremenda. ¿Vamos a predicar la verdad o vamos a predicar mentiras acá? La verdad. Muchas veces entramos por esa puerta y como familia no estamos en unidad. No digo familia desde la casa, que el hermano David venga peleando con el gen David. Estamos hablando de eso también. Pero no entramos en unidad en un mismo sentir. Ustedes se dan cuenta que todo lo que pasó en Hechos de los Apóstoles tenía que ver con que el Espíritu Santo colocaba a la iglesia en un mismo sentir. Mira cómo el Espíritu Santo encomienda a unos combos poderosísimos. Mira, a mí todavía no me cabe en la cabeza, pasó y está en el registro bíblico. ¿Ustedes recuerdan cómo mandan a los viajes al apóstol Pablo? Tratemos de hacer una remembranza del tema. Siempre en Hechos de los Apóstoles es: a nosotros y al Espíritu Santo nos pareció que la iglesia fuera a este lugar. A nosotros y al Espíritu Santo nos pareció el sucesor de Judas Iscariote. Y cuando apartan al apóstol Pablo para los viajes, el Espíritu Santo habla en la iglesia y se manifiesta y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé. O sea, el Espíritu Santo los pone unidos. ¿Y cómo son esos viajes? Una locura. Por allá empiezan a pelear. Lo que estoy diciendo está en la Biblia, no es un invento mío. Que queremos llevar a Juan Marcos. No, que no está preparado. Entonces uno cogió a Juan Marcos y Pablo cogió a Silas y el otro Bernabé con Juan Marcos. Y lo que el Espíritu Santo unió para encomendar los viajes, por títulos personales y por falta de unidad, termina separado. No estoy autorizado para decir nada que la palabra no diga, pero pues nosotros sabíamos cómo venían los viajes del apóstol Pablo y cómo evangelizaba el mundo. Si con esos problemas de falta de unidad se evangelizó toda Asia Menor y lo que conocemos, ¿usted se imagina qué hubiese pasado si siguiesen juntos? Iglesia, mire, Pedro y Juan subían juntos. Este juntos no es tomado de la mano diciendo un caballito de 2 en 2. No era así, como que iban así cogidos de la mano. La figura en el griego para esto es unidad en el sentir. O sea, no es que iban cogidos de la mano con el dedo meñique diciendo pinky promise. No, iban tomados del pensamiento. Tenían un mismo sentir para ir a adorar al Señor al templo, porque estos iban al templo a adorar. Iban al templo a brindar su adoración. Entonces mire, ¿a qué subes al templo hoy? ¿Cuál es la visión con la cual las personas van hoy a los templos? Vamos a hacer unas preguntas de rigor. Y yo quiero que hoy nosotros nos vamos bien despacito por lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en el corazón. Acompáñeme por favor a Salmo capítulo 55, versículo 17, para que encontremos a qué iba esta gente, o cómo se conducía esta gente, y cómo de pronto nos conducimos nosotros ahora.
Venga, el que esté pensando que de aquí salió la oración por los alimentos 3 veces al día, tiene su problema conmigo, porque no fue para eso. Mire cómo era esta gente, o qué fue lo que Dios pidió en el corazón, o lo que brotó del corazón de Dios para que nosotros hiciéramos eso. Y como esto es un culto que no tiene que ser, ay, tan bonito que predicó el pastor, sino que te vayas edificado para tu casa, vas a comparar tu vida con lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Listo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Yo no quiero decir que Dios escucha más al que ora 5 veces que al que ora 3, porque bíblicamente eso no es verdad. Reitero, no voy a decir que el que ora 7 veces es más escuchado por Dios que el que hace una oración una sola vez al día. No vamos a decirlo, pero sumemos la matemática. Aquí está diciendo, el salmista está seguro que Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque durante todo el día, ¿qué está haciendo? Contrasta tu vida con eso. Iglesia, iglesia, iglesia. Él va a oír mi voz. Yo estoy seguro que Él me oye, porque en la mañana, a mediodía y al atardecer, yo estoy comunicándome con Él. Usted se encuentra en este mundo gente que dice, ay, pero es que no sé qué hacer. Pero si no te conectas con el Señor, ¿cómo vas a saber qué hacer? Iglesia, con todo el respeto del mundo, hay gente que tiene unos hábitos que son muy buenos. Nosotros tenemos un gran pastor muy reconocido en la casa Asamblea de Dios, que es el pastor Eduardo Cañas Estrada. Hermano, vea, vaya a ciegas con esos devocionales. Yo nunca estoy recomendando a gente ni nada de eso, porque después van y salen con cualquier locura, y el malo es el pastor que recomendó. Pero el pastor Eduardo Cañas con sus devocionales, escúchalo todos los días. Eso está en un clic de internet. Tienes que tener comunicación con Dios todos los días. Tiene que haber mecanismos para que tengas unidad de criterio. Mira qué es lo que está pasando acá. Subir al templo era cuestión de estar lleno de Dios en esta época. O sea, la persona que iba al templo no iba a pedir. Vamos a basarnos netamente en esta persona. Cuando esta persona, ustedes recuerdan la mala interpretación que había de la ley, que el cojo no podía entrar a un templo. El que tenía algún defecto físico no entraba al templo. Pregunta por regla de 3: ¿cuándo este pudo entrar al templo? Cuando tuvo un toque de Dios. O sea, la llenura te mete al templo. O sea, porque estás lleno de Dios es que venís a congregarte, no únicamente porque tenés necesidades. El diseño del templo ha cambiado. Cuando la Biblia se escribió, ¿sabe cómo eran los templos? La gente no iba a pedirle nada al Señor, la gente iba a darle corderos al Señor, ofrendas al Señor. El diseño ha cambiado. Hoy en día no se va a darle al Señor tu adoración, que se hacía con un cordero. Y cuando el sacerdote sacrificaba el cordero, tú ponías la mano encima. Recuerda como decía Levítico. O sea, no es lo que tenemos hoy en día. ¿Te das cuenta que en el templo tenemos hoy más necesidad que adoración? Este pudo volver al templo porque ahora estaba lleno y tocado por Dios. Me congrego porque la congregación es una consecuencia de mi llenura. Hoy incluso los que predicamos hemos vuelto el congregarte como una necesidad. Como que tienes necesidad, congrégate. No. ¿Es parte de la ecuación? Sí, pero vos no venís a la iglesia únicamente porque necesites algo. Vos venís a la iglesia porque estás tocado por Dios, porque tenés necesidad pero espiritual de saciar tu alma. No de que Dios te dé plata y te cure y te sane, porque eso es coger a Dios para que te haga favores, y Dios no es eso, hombre. Este se pudo volver a meter al templo por un impulso. ¿Y cuál fue el impulso? Que como estaba lleno de Dios, ahora podía ingresar al templo. El congregarte es cuestión de llenura, no una cuestión de necesidad. Y hoy en día hemos vuelto estos lugares llamados templos a que la gente venga porque tiene necesidad. Yo creo que Dios lo que está esperando de nosotros no es quejas el día domingo, sino agradecerle. ¿Vos te imaginás a Dios desde el cielo recibiendo nuestra adoración? Así estemos vueltos nada, así el diagnóstico médico no mejore, así tu economía siga por el piso. ¿Vos te imaginás?
O sea, que Dios diga, iglesia de Tunja de las asambleas de Dios, Dios en su tablet espiritual, pa, y le da entera a eso. Vamos a ver el culto en vivo allá esos del pastor Américo. Uy, cómo adoran. Este está enfermo y adora. El médico le dijo que sigue peor y adora. Perdió el trabajo y adora. La plata no le alcanza y adora. ¿Sabes qué se le mueve en el corazón a Dios? Dice, ahí están mis hijos en los que yo tengo complacencia. ¿Dónde está tu adoración en medio de la crisis? Este entró al templo porque Dios lo tocó. La necesidad la pedía fuera del templo. Apenas estuvo lleno de Dios, se congregó. Porque el congregarte es un asunto de tu llenura, no de tu necesidad. Estamos enseñando mal a la siguiente generación. Perdón, hermanos, pero aquí podemos llenar el templo a punta de gente necesitada. Y ojalá que vengan y le suplimos la necesidad. Porque aquí dentro de todo hay un suplir de la necesidad. Pero claro que hay un suplir de la necesidad primordialmente espiritual, no material. ¿Estoy siendo claro con lo que intento comunicar? Se congrega el que está lleno de Dios. Ese se congrega. ¿Y cómo hemos vuelto esto un asunto como hasta raro? Venga, yo le voy a explicar una cosa muy despacito. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por qué se compromete con cosas que solo Dios tiene que dar? Le pongo un ejemplo. ¿Tienes una enfermedad? Sí. Ve a la iglesia conmigo el domingo que Dios te puede sanar. A ver, ¿Dios puede sanar? ¿Eso es una verdad? ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido gente espiritual y bíblica que Dios no ha sanado? El templo más grande de las asambleas de Dios en Boyacá, Dios lo hizo a través de un hombre que se llamaba en vida Luis María Cáceres Jaime, pastor de Duitama. La iglesia más grande de las asambleas de Dios está en Duitama, Boyacá. Llegó el COVID. ¿El pastor Luis está vivo o ya falleció? Ya falleció. Hay gente espiritual que no se sana. Tuvimos una conversa con el pastor Luis, porque hacíamos escuela de predicadores, ¿no? Entonces, en una de esas reuniones, cuando empezó esta cosa del COVID, hicimos como una virtual. Yo no recuerdo si fue presencial o virtual. Y el pastor Luchito decía, ay, mi Américo. El pastor Luis Cáceres me dijo esto así, a mí me dijo, ay, mi Américo, ¿quién sabe cuántos de los hermanos, cuando pase esto de la pandemia, van a fallecer o van a quedar vivos? O sea, ¿quién sabe cuántos hermanos vamos a encontrarnos nuevamente en nuestro templo físico? El pastor Luis Cáceres me dijo esto. Y el pastor Luis Cáceres falleció por el COVID-19. Entonces puede llegar a haber gente que no vaya a ser sanada por Dios, porque Dios en su potestad dijo, no necesito sanarlo. Y es que eso no lo vamos ni a discutir. Pero entonces te das cuenta que queda más fácil traer una persona basado en la necesidad de la persona. ¿Tienes necesidad? Congrégate que Dios te ayuda. ¿Estás enfermo? Congrégate que Dios te ayuda. Bueno, nos vamos para otro lado, prediquemos de la casa. Nuestra hermana Miriam, directora de los ayunos de la iglesia, murió, ¿cierto? Aquí le hicimos el sepelio. Aquí oficié yo su funeral. Directora de los ayunos. Oraba como 3 veces al día. Se lo garantizo. Una mujer que los que conocimos a la hermana Miriam, eso hasta uno de pastor se sentía chiquitico y ella regañaba a todo el mundo, pero espiritualmente que tocaba más espiritualidad que tal cosa. Y varias veces hicimos oración para que Dios la sanara. Yo iba a la casa de ella 3 o 4 veces a la semana. Yo no estoy diciendo mentiras. Y le ganó la enfermedad, siendo una de las personas espirituales que yo he conocido. Entonces, si Dios en su potestad puede entender que una persona en la condición que ella tenía podía seguir predicando, entonces cuando vos te dabas cuenta, la empleada de la hermana Miriam conociendo de Cristo, la hija de la empleada de la hermana Miriam conociendo de Cristo y con oración de fe, los 3 celadores conociendo de Cristo. Uno incluso se congregó en esta iglesia porque la hermana Miriam lo trajo y estaba enferma. La enfermedad le impidió cumplir con su propósito. Estamos todos locos, hermanos. Estamos todos locos, porque pensamos que es a través de tener la plata que vamos a estar bien, a través de tener la salud que vamos a estar bien. Hermanos, no. Bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitas estar millonario ni sano. Tienes que cumplir el propósito de Dios para tu vida. El que está vacío pide limosna. El que tiene el toque de Dios se congrega y se mete a la iglesia. No venimos a la iglesia únicamente por necesidad. Iglesia, mire, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y yo le hago una pregunta a usted con toda honestidad. ¿Qué pasa cuando usted únicamente lo buscan para pedirle favores? Se siente pésimo, porque siempre es utilizado. Solo me llaman es para pedirme favores. Solo me llaman es porque necesitan de mí. Somos imagen y semejanza de Dios. Algo Dios tiene de esa condición tuya. Si te enojas porque siempre van y te piden cosas, ¿cómo se sentirá el Señor si nunca recibe de tu corazón una bendita alabanza y adoración? Sino que siempre, Señor, no tengo, Señor, no me alcanza, Señor, me echaron del empleo, Señor, me toca duro, Señor, Señor, Señor. Y Dios dice, pero ¿cuándo vas a abrir tu boca para adorar? ¿Cuándo? ¿Vamos a compararnos? Yo todavía tengo ese 10 o 12 de enero del año 2012, 10. Ese terremoto en Haití. Busquen la foto de Puerto Príncipe en Haití, la capital hoy en día. Está peor que la vez del terremoto. Esa gente está peor que vos. Y le pongo otro reto. Busque por YouTube o por Google Iglesia Cristiana adorando en Haití. Búsquelo. Murieron familiares, casas destruidas y están haciendo cultos en medio de las ruinas en Haití. Yo aquí veo gente que están hasta con el cachete así rosadito como un duraznito. Es uno de que estén pasando hambre. Eso es porque pueden comer. Hay gente que no puede comer. Y esa gente que no puede comer está adorando a su Señor. Y usted y yo que fácilmente, mira, ¿sabes cuáles son los conflictos de las familias que van a la iglesia hoy en día? Mija, ¿qué cocinamos? O niños que quieren comer y uno dice, estoy aburrido de la carne, otro estoy aburrido del pollo, estoy aburrido. Entonces, bueno, ay, tocó pescado, tocó. Hágame el bendito favor, hermano. El día que de tu boca brote adoración, el cielo se mueve a tu favor. Pero Dios, ¿qué es lo que recibe de parte tuya? Que no te alcanza, que no podés, que no. Adorale. Todo lo que respira alaba al Señor. Todo. No hay otra manera. Pero hay gente que, no, hermano, es que nos derrumbamos muy fácil. Nos derrumbamos muy fácil. Muy fácil. Y acá se necesita estar atenuados en lo que estamos. Acá se necesita ir para adelante, creer que le estamos creyendo al Señor con un propósito, y que si Dios te dio la visión, Él va a dar la provisión para que termines la obra. Pero tiene que ser con ese ahínco, tiene que ser con ese poder. No puede ser que a la primera de cambio algo malo pasó y aquí me desinflé. No, hermanos, aquí hay que seguir con la misma voluntad. Así las cosas materiales se vayan, nosotros no nos guiamos por eso. Hay gente que entiende de cosas espirituales. Y para hacer referencia puntual a este punto de predicación, el que entiende de cosas espirituales sabe que como que antes estaba pidiendo, al templo se va ¿a qué? A adorar. Pastor, mi salud no mejora, adoro. Pastor, no me sale ninguna, adoro. Nosotros somos agentes de adoración. Todos en la Biblia terminaron adorando. Asuntos naturales terminaron en adoración. ¿Cómo terminó el rey Nabucodonosor? Adorando. ¿Cómo terminaron? A ver, otro ejemplo. Los que estaban en la balsa con Jonás cuando estaba en desobediencia, ¿cómo terminó esa barca? Adorando. Y me la sé con varios. Todo tiene que terminar en adoración. Deja tanta cosa, porque puedes tirar las maletas al agua para saber si es que la cosa se calma. No, todo se calma cuando adoramos. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Tu desastre se cura adorando, no quejándote. Eso tiene que sacarlo la iglesia de la ecuación.
Lo primero, o la primera pregunta es: ¿a qué subes al templo? Lo segundo que muestra el texto bíblico es, tu problema siempre será visual. Ahí la palabra es mirada u observación. Multimedia, colabórame por favor con Hechos capítulo 3, versículos 4 y 5. Parece redundancia en el pasaje, pero no es redundancia. Es porque así se hacen los milagros. Mira, Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Ustedes se dan cuenta que el pasaje empieza en unidad y el pasaje nunca desliga a Pedro y a Juan, ¿no? O sea, Pedro y Juan todo el tiempo están juntos. Por eso se hacen los milagros. Unidad. Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Piensa que no es redundante, porque hay tres acciones de visibilidad o conexión visual en ese pasaje. Pedro y Juan, fijando en él los ojos. ¿Qué es lo primero que hace Pedro y Juan para poder resolver una crisis? Fijar la mirada donde está la dificultad. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que nosotros muchas veces queremos aplicar actos de misericordia en la iglesia, pero nuestra mirada está en otro tipo de cosa. Fijando en él los ojos, le dijo, Pedro que era el que hablaba: míranos. Alex, dame el 5, hijo. Entonces él les estuvo atento. Si la palabra ahí está diciendo entonces, es una idea siguiente. Entonces él les estuvo atento, es que la persona ahora sí se enfocó en ellos. Es la única manera de transformar la necesidad de las personas. Les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Déjalo ahí, Alexillo. Pregunta: ¿qué esperaba recibir el ciego? El cojo mendigo. ¿Qué esperaba recibir? Dinero. Qué agilidad la de este muchacho, hermano. ¿Qué esperaba recibir el mendigo? Dinero. Lo peligroso que es darle a la gente lo que quiere. Hombre, perdón si ustedes no son muy cinematográficos. Yo soy el menos cinematográfico, pero voy a colocar un ejemplo. Hay una película que hizo Jim Carrey, donde él era como el todopoderoso, que él se convertía pues como en Dios y toda la cosa. Y hay una parte de la cinta donde él está como muy fatigado porque le llegan muchos correos de la tierra, porque le están pidiendo cosas y pidiendo cosas, y el tipo selecciona todas las oraciones y a todas les da sí. O sea, enter, pa, y le dio a cada persona lo que le estaba pidiendo. ¿Ustedes recuerdan en la película qué pasó? El bacanal que se formó, un caos terrible. Porque si Dios te dice sí a todo lo que le pidas, pues de hecho te malcría. Bueno, así pasa con nuestros hijos en la crianza, ¿no? Si todos le decimos que sí, los malcriamos. Tu hijo tiene que entender que algún día le digas que no, solo por formación de su corazón, así como hace Dios contigo. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá, iglesia? Fijando en él los ojos, él les estuvo atento. Para poder cambiar la necesidad de las personas, tenemos que mirar la necesidad con los ojos de Dios. Era más fácil darle una moneda. Y este es el primer milagrito de estos dos. Y hacer el primer milagrito siempre cuesta, porque eso da sustico. Eso da sustico. Eso da mucho susto. Y están tomando unas palabras que hacía su maestro: levántate. Así sanaba la gente el Señor Jesús. Al parecer sí aprendieron bien la lección. El problema no es ese. El problema es arriesgarte a poder hacerlo. Preguntas que te confrontan.
¿No será que algunas veces terminamos dando la limosna y la moneda por la falta de llenura espiritual para poder transformar las vidas? ¿No será que algunas veces damos la moneda o las ayudas que damos son monedas porque estamos imposibilitados en llenura de Dios para poder transformar el entorno de la gente? El éxito se adquiere prestando atención. ¿Cómo requerimos de Dios algunas veces milagros, pero no estamos prestando atención a lo que Él nos dijo en su palabra? Pedro lo primero que hace es conectarse con el mendigo. Si no hay una persona que está conectada, pues no va a recibir. ¿Cuál es tu nivel de conexión? Si miras fijamente, si no miras fijamente, no podrás ver las necesidades. Serás poco efectivo y serás insensible. ¿Cuántas personas crees que habían pasado y le habían dado limosna? A la hora que él se puso, es cuando la gente regularmente, que a él lo pusieron ahí, es cuando la gente regularmente iba al templo. Y lo ponían ahí, ¿por qué? Porque el judío nunca se presentaba delante del Señor con las manos vacías. O sea, esta gente llevaba su ofrenda para dar. Ahí entendemos un poco más lo que Pedro dijo también, de no tengo plata y oro. No es porque ellos no tuvieran dinero, es porque si le dan lo siguen hundiendo en su misma condición. Siempre habrá algo mejor por darle a la gente, y es la parte espiritual. ¿Vos te imaginas que nosotros nos sintiéramos también dándole espiritualidad a la gente, así como cuando le damos un mercado o le damos plata? Porque uno se siente bien cuando dona, cuando ayuda con algo a una persona que por ahí tenga necesidad. ¿Vos te imaginas que le metamos a Jesús a las personas en el corazón? Iglesia, sería una genialidad. Sería una genialidad. Vos a una persona le podés dar una limosna, pero si le metes a Jesús le das el reino de los cielos y la persona termina ganando. Lo segundo que plantea el pasaje bíblico es observación, conexión. Si no miras fijamente la necesidad, no puedes suplir la necesidad. Lo tercero, respondamos una pregunta: ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? La plata y el oro es por lo que las personas más se preocupan hoy en día. Pero se supone que si tienes una llenura de Dios, es por lo que menos vas a estar preocupado hoy en día. Escucha esto bien: la plata y el oro es por lo que la gente más está preocupada hoy. Si estás lleno de Dios, es por lo que menos te vas a preocupar. Menos te vas a preocupar. Menos. Mira, Dios fue trabajando el corazón de la nación de Israel cuando nacieron de Egipto de una forma tan bonita. Dios lo primero que hace para poder bendecir al pueblo que salió de Egipto fue quitarles sus casas, fue quitarles su comida, lo que ellos sentían que les daba seguridad. De hecho, la primera pelea que tienen con Moisés es: en Egipto nos sentábamos enfrente de las ollas de carne a comer. O sea, Dios les quita como estas cosas, lo que les hacía a ellos depender de algo fijo. Dios se los quita para poderlos meter a una tierra prometida. Dios tiene que quitarle todo lo que te genera dependencia. ¿Y aprendieron ellos a los trancazos y a los totazos? Sí aprendieron, pero Dios les quitó todo. Yo les voy a hacer por casa, yo les voy a hacer por Dios, yo les voy a hacer por templo, yo les voy a hacer por comida. Van a depender de mí. Estaban tan arraigados que Dios les dijo: únicamente el día de reposo me recogen comida 2 veces, pues, o maná para 2 días. De resto me recogen una sola vez, porque a diario se comunican conmigo para la comida. O sea, van a depender ahora de mí. Una cosa maravillosa. Nosotros muchas veces, ¿cómo vemos la escasez, no?
¿Te das cuenta que la escasez es vista como que está salado? La escasez muchas veces es vista desde el ser humano como frustración. No tienes plata, no te sale nada. Y Dios lo primero que hizo al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, le quitó todo. A la nación de Israel le quitó todo. A los discípulos que seguían al Señor Jesús los dejó sin casa y sin vivienda, y sigan ahora al líder. O sea, Dios lo primero que hace para poder trabajar en tu corazón quizá es despojarte de tu estabilidad. Y como muchas veces el no tener estabilidad te frustra tanto el corazón, porque crees que la bendición de Dios está en las cosas materiales, cuando Dios lo que primero quiere hacer es limpiarte de tanta cosa material para que te quedes con lo espiritual, que en esencia es Él. No se trata de lo material. Un día Abraham y su sobrino Lot en Génesis están peleando, desde el capítulo 13. Están peleando. Y Abraham le dice a su sobrino Lot: hombre, los pastores que nosotros tenemos están peleando. Nada parecido hoy en día, ¿no? Los pastores que tenemos están peleando. Escoge tú una parte, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot miró y dijo: el encinar de Manré, son un peladero, papi, ahí no se da nada. Y miró para acá, ¿y qué vio? Las llanuras del Jordán. Y él dijo: yo me quedo con esto. Hago una pregunta. Abraham en el peladero, que era rocoso y montañoso, que era el encinar de Manré, ¿pudo seguir pastando sus ganados? ¿Sí o no? ¿Pudo seguir dándoles agua? ¿Sí o no? ¿Fue bendecido por Dios? ¿Sí o no? ¿Seguía haciendo altares a Dios en un peladero? ¿Sí o no? ¿Ya me entendió? Pero en cambio, este cogió, mira, era tipo de riego de jardín de Edén lo que escoge su sobrino. Pero detrás de eso estaban unas ciudades famosas, ¿recuerdas? Sodoma. ¿Ya me entendiste? Siempre donde está todo ahí pulpito a la mano, pues muchas veces no tiene bendición eso. Cuando el hijo pródigo se va, se asienta en una ciudad que está próspera, porque él se fue para donde había plata. Después, por su desobediencia, eso termina en ruinas. Mira, no tiene que ver con lo bueno que hay en el dinero, no tiene que ver con que seas muy próspero, porque lo que Dios muchas veces necesita es que no tengas nada, para que aprendas que de Él depende tu respaldo. No tiene que ver con coger la llanura del Jordán, porque atrás quedaba Sodoma y Gomorra. Tiene que ver con escoger el encinar de Manré, que era un lugar más bien modesto, no había mucha agua, las fuentes hídricas estaban para donde el sobrino de Abraham se fue. Acá no habían fuentes hídricas. Nunca sus ganados murieron por falta de pasto ni agua, porque tenían a Dios. Iglesia, que el Señor nos ayude para entender que lo que nosotros tenemos es más importante. Hechos 3, versículo 6. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo tercero? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿O le vamos a dar a la gente plata y oro, o le vamos a dar a la gente espiritualidad? Y lo cuarto es qué propicias o qué generas. O sea, ¿qué es lo que estás generando? ¿Qué es lo que estás generando? Mira, bíblicamente nosotros tenemos que generar como lo que el profesor Girafales generaba en Doña Florinda. Así como eso. Pase ese ejemplo a lo espiritual. O sea, lo que el profesor Girafales cuando llegaba así y Doña Florinda generaba, eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que generar en las personas. Vamos a leer el versículo 8 y quizá, el versículo 8 y quizá el versículo 9. ¿Qué generas siendo Pedro y Juan?
Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, saltando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mira, aparte de regresar una persona al templo, cosas que antes no podía hacer por su condición física, aparte de eso, estamos hablando que al final el discurso de este ser humano termina en adoración. ¿Ustedes se dan cuenta por qué estamos terminando los discursos hoy en día? ¿O por qué los estamos cambiando? Por estabilidad financiera. Mire, con todo el respeto del mundo, ojalá que todos puedan tener sus viviendas. Pero si en un punto nunca durante tu vida pudiste comprar una casa, es bueno que, listo, te moriste sin tener una casa, pero que tus hijos adoren al Señor. Esto les garantiza la vida eterna. ¿Cómo nos afanamos por cosas que son como de 100 años, no? En estos días hace unos meses había un récord aquí en Colombia. Esa señora cumplió como 107 o 108, no recuerdo. Y eso fue una bulla, pues llegaron los canales televisivos y que vivía mucho. Supongamos que la edad del ser humano es 100. Y nos estamos preocupando mucho por esos 100 acá en la tierra. Y la eternidad allá van a ser un tricitico más de 100. Una pendejadita más, una cosita más de 100. Y yo veo a la gente como trabajando mucho en la plata y en el oro acá. Y en algún punto tenemos que tomar la determinación de seguirle dando a la gente lo que lo sigue metiendo en la mendicidad, o transformarle la vida a las personas. Pero para transformarle la vida a las personas tenemos que estar llenos, porque Pedro y Juan no lo invitaron al templo. De hecho, él no podía ni ingresar. Pedro y Juan le dieron de lo que tenían por dentro, para todo aquel de nosotros que el plan favorito es traer gente que no conozca de Cristo el domingo a la iglesia. ¿Está mal, pastor? No, no está mal. Si nosotros viviéramos en este contexto, los métodos de evangelismo que tenemos hoy en día no servirían. El método favorito de nosotros es invitar a la gente el domingo al culto. Eso es lo que más hacemos nosotros por evangelizar el mundo. Alguien tiene como un problema y empezamos a hacer unas jugadas rarísimas. Ve, te invito a almorzar un día. Y yo no sé qué. Y empieza que un tintico y no, es que hay una reunión por allá arribita, enfrente de Villa Toledo. Pues si querés ir, y como con unas cositas ahí, y metemos la gente acá a la iglesia el domingo. Pastor, ¿está mal traer los nuevos el domingo a la iglesia? No, entiéndame bien. Pero si hay personas que nunca van a pisar un lugar como estos, ¿cómo te los vas a poder ganar? Estando lleno de Dios. Porque el lleno de Dios es lo que dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. De lo que tienes. ¿No será que toca revisar un poco más lo que nosotros tenemos? Porque las cosas no se hacen cíclicamente y mecánicamente dentro del reino de los cielos. Se hacen con la llenura y la potencia y el poder que uno tiene. Nosotros muchas veces somos buenos cristianos, pero no estamos llenos de Dios. Por eso el asunto en la iglesia cristiana no es un asunto de antigüedad. No es un asunto de conocer a Cristo desde los 5 años y tener 30 años en la iglesia. Eso al final de la historia no es lo que va a cambiar el corazón de la gente. Lo que va a cambiar el corazón de la gente es de lo que tú estás lleno. Mira, si Pedro y Juan no hubiesen estado llenos, terminan dando plata. Si Pedro y Juan no tuvieran llenura espiritual, terminan dando plata. Y que esto nos confronte, porque la llenura espiritual es la que toca perseguir, porque la plata la pone el Señor. Pero la llenura es poder transmitir la espiritualidad a las personas que nos rodean. ¿Cómo estás transmitiendo espiritualidad a las personas que te rodean? Que tu vida termine en adoración. Entonces, cuando uno ve esta historia, tomando la fotografía completa, ya que la desarrollamos, uno ve una persona que la ponían por su condición física a generar lástima, para mover corazones a través de la lástima, a que las personas le dieran alguna limosna. ¿Sabe cómo termina esta persona? Empoderada en Dios, con un toque de Dios, adorando a Dios. Una persona que no podía ni ingresar al templo, termina ingresando al templo.
Y este estaba tan lleno, tan David, que empezó a danzar, y no eran cosas que se veían muy bien. Este estaba tan lleno que entró alabando y saltando al templo. No se entra así. Pero este estaba tan lleno de Dios que no le quedó otro que empezar a expresar lo que él tenía de Dios de esa manera. De pronto muchos, ay, Chito, que al templo no se entra así. No, este entró, hermano, yo antes estaba pidiendo dinero, ahora estoy adorando. ¿Cómo no va a generar felicidad esto en mi corazón? Iglesia, mira, nuestro trabajo es ser adoradores en espíritu y en verdad. Qué bueno fuera, y así como hice el ejercicio de entrada, hago el ejercicio de salida, que nosotros, a medida que fuésemos caminando, adoráramos. Y tengamos mucho cuidado, porque algunas veces las ayudas que nosotros prestamos no es porque seamos espirituales. Algunas veces las ayudas que nosotros prestamos es porque no tenemos nada más que dar. Me explico. Algunas veces preferimos dar la plata y el oro porque no estamos llenos de Dios para poder transformar la vida de las personas. Algunas veces sale más barato, ¿sabe qué? Tenga 500 pesos en un semáforo. Algunas veces sale más barato dar la limosna. Pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes para poder transformar el corazón de las personas? Y basémonos en el Señor Jesús. Dejemos tanta dilatación y tanta dilación y tanto tiempo largo para poder meterle a Jesucristo a la gente al corazón. Esperamos mucho y Cristo viene pronto, iglesia. El Señor Jesús con una charla tenía y los sacudía y se les metía. Estos cercanos a Él, en unidad de criterio de pensamiento, con una sola conexión visual, te llenamos de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se levantó, hermano. Hoy en día perdemos mucho tiempo. Toca invitarle a 7,000 tintos, a 3,000 almuerzos, a 2 charlitas, a 2 yo no sé qué virtual, para medio hacerle algo de Jesús. No, hermano. Mira, la gente está urgida de conocer a Jesús. Hay gente muy embolatada en la vida, como esta persona que la ponían en la puerta y en el pórtico del templo a pedir. Si no estás lleno de Dios, pides limosna. Si tienes un toque de Dios, adoras a tu Señor, independiente de la situación que sea. Coloquémonos de pie, amada iglesia, y vamos a orar. Levante ahí las manos en su lugar, incline ahí su rostro, si quiere cierre los ojos para que usted se concentre un poquito. Las personas que dentro de su condición de salud tengan algún problema físico pueden permanecer sentadas. El resto de personas, sería muy bueno que por reverencia nos colocáramos de pie y le oráramos cortos minutos al Señor. Papá, gracias. Hoy tú nos desafías con lo que nosotros estamos entregando. Y claro que entregar un mercado, entregar un dinero, hace parte de la manifestación de que estamos llenos de Dios. Yo creo que sí. Pero si somos altamente estrictos con la predicación de la palabra, esa persona que recibe el mercado, si no recibe a Jesús en su mente y en su corazón, al siguiente día vuelve a tener hambre. Entonces no estamos hablando, Padre Celestial, de que los actos de misericordia no funcionen. Claro que funcionan. El dar una limosna, el dar una ofrenda a una persona que la necesita, el darle un mercado a una persona necesitada, siempre esto va a funcionar. Pero si no imprimimos al Señor Jesús en estos corazones que reciben las dádivas, la ecuación va a quedar incompleta. Porque todo aquel que recibe mercado, plata y oro, al siguiente culto lo llevan al pórtico La Hermosa a que mendigue. Pero ya el que sea tocado por ti, ya entra al templo con gestos y palabras de adoración. Y cuando nosotros adoramos, nos cambia la condición, porque se abren las puertas y las ventanas de los cielos en bendición a nuestro favor. Cuán importante que es el analizar qué le estamos dando a las personas.
Porque muchas veces creemos que estamos haciendo un favor dando una limosna, y lo que estamos haciendo es hundir más a la persona en su mendicidad. ¿No será que de pronto toda esa persona que te pide ayuda lo que necesita es que tú lo llenes de Dios? Pero para llenarlo de Dios tienes que estar lleno de Dios. Hoy nosotros nos vamos de este lugar, Señor, con esta frase que es retante. La iglesia no se puede detener. El que no es bautizado en lenguas, que las anhele. El que le falta sabiduría, que la pida a ti, que tú la das en abundancia. El que no sepa qué hacer con su vida, Padre Celestial, que clame al Espíritu Santo de Dios, el cual le mostrará su camino y su destino, así como lo hizo con Saulo de Tarso, después llamado apóstol Pablo. Nuestra condición, Padre Celestial, como hijos tuyos, tiene que ver con una condición de que desde lo que nosotros somos, intentamos cambiar la realidad de las personas que no te conocen. Nosotros somos unos evangelistas en potencia. La predicación no es únicamente para los líderes y los pastores de las iglesias. La predicación es para todo aquel que haya tenido un contacto contigo. Tú no lo dices en la palabra y de esto no vamos a hablar, pero yo me alcanzo a imaginar cómo este que entra alabando y gritando y saltando a la iglesia, después termina predicándole a otras personas que lo veían en estado de mendicidad por su condición física, y ahora lo ven con una salud restituida, pero sobre todo lleno de Dios. Ayúdanos a entender que la llenura como padres de familia es lo que tenemos que pasarle a nuestros hijos. Porque a nuestros hijos podemos pasarles millones de pesos en una cuenta bancaria con ceros a la derecha, pero esto mal administrado quizá algún día se acabe. Pero si a nuestros hijos les pasamos la llenura de Dios, eso va a ser la plataforma para que ellos eternamente vivan tomados de tu mano. Hoy yo quiero orar por todos los corazones, Padre Celestial, que han tenido algún dolor fuerte, alguna crisis fuerte, alguna desilusión fuerte, por abandono, por la muerte de un familiar, porque las cosas no salen bien, por perder un empleo, por cambio de ciudad, por cambio de empleo. Todo lo que haya sido, Padre Celestial, un vacío en los corazones de los hermanos, hoy yo lo pongo delante de ti para que tú, a través de tu Espíritu Santo, les toques ese corazón y les hagas entender que así muchos les hayan abandonado, tú siempre has estado. El cojo mendigo no necesitaba que pasaran cientos de personas hacia el templo. El cojo mendigo necesitaba que pasase Pedro y Juan. Ayúdanos a convertirnos en el Pedro y en el Juan que esta generación necesita. Y que nosotros entendamos, Padre Celestial, que las obras de caridad y generosidad siempre tendrán que estar en la iglesia. Pero el día que te tocó escoger entre darle algo a la gente y llenarlos de ti para que vivieran una vida de acuerdo a tu voluntad, estos tus discípulos cercanos terminaron llenando a la gente de espiritualidad, porque la espiritualidad marca el destino de la humanidad. Ayúdanos, Padre Celestial, finalmente te lo pedimos en oración, a ser personas más espirituales. Algunas veces carecemos tanto del Espíritu que lo que terminamos dando es oro y plata. Gracias damos por estas enseñanzas en las cuales Pedro y Juan primero se llenan de ti para poder darle a la sociedad. Nosotros no hacemos cosas por rutina ni de manera mecánica. Nosotros hacemos las cosas que tienen que ver contigo, Señor. Y lo que tiene que ver contigo es estar lleno para poder llenar. Tú soplaste en Adán aliento de vida. Señor Jesús, tú soplaste en los discípulos al Espíritu Santo. Nosotros, amada iglesia de Tunja, ¿qué estamos soplando en la sociedad? Porque el Padre y el Hijo, cuando tuvieron que soplar, soplaron espiritualidad. Que nuestro soplo sea un soplo de espiritualidad, Padre Celestial, no un soplo únicamente de plata y de oro, porque la plata y el oro en la mano del ser humano se acaban. Pero cuando la plata y el oro por espiritualidad vienen de Dios, Él es el dueño del oro y de la plata, y esta permanece para siempre.
La gente no necesita dinero, la gente necesita estar llena de Dios. Y el estar lleno de Dios les mejorará su vida financiera y en su dinero. Iglesia, no invirtamos los procesos. Dios quiere gente llena, así no tenga casa, llena de Dios, así está enferma, llena de Dios, así sus hijos no puedan ir a la universidad. Dios quiere gente llena de Dios, así tengas una crisis financiera. Dios te quiere lleno de su poder, de su amor. Dios te quiere lleno del Espíritu Santo. Y las demás cosas vendrán a ser añadidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús hemos orado a ti y te damos gracias por la enseñanza. Amén y amén. Iglesia, la hermana Aribel Castillo está en clase. Xiomi, ayúdame, hija, porfa. Vamos a disponernos a honrar a nuestro Señor con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Hacia aquí adelante, si alguien requiere un sobre, yo creo que la hermana Adriana puede colaborarnos con ello. Usted me levanta su mano, los hermanos le pueden servir con esto. Y vamos a orar. Si usted en un futuro ha tenido, si usted en un pasado ha tenido para poder ofrendar, hoy tiene y en un futuro va a tener, es porque la misericordia de Dios se ha extendido y así le vamos a honrar. Oramos. Papá, hoy nosotros tenemos este dinero y queremos ponerlo delante de ti. Si hoy nosotros tenemos esta ofrenda en nuestra mano y la vamos a colocar en este alfolí, es porque nuestra mano, hoy extendida hacia el frente, antes se ha extendido hacia el cielo para poder tomar de tu provisión y poner a tu servicio. Hoy queremos entregarte un poco de lo mucho, hablando cuantitativamente, que tú nos has dado. La verdad, lo que tenemos en nuestra mano puede llegar a ser muy poco, puede llegar a ser algo sacrificial que los hermanos estén dando, pero lo hacemos con total amor y dedicación por la obra. Los cristianos maduros entendemos que hay una parte que es tuya y así lo estamos entregando. Hoy estamos entregando no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Esta iglesia no diezma y ofrenda como quien compra un milagro, porque no es la cantidad de dinero la que hace mover tu corazón a favor de la iglesia. Hoy sencillamente nosotros estamos entregando algo de lo que tú primero ya nos diste. Yo oro, Padre Celestial, para que tú te encargues de la parte económica de mis hermanos, que lo necesario que ellos requieran para poder vivir, Padre Celestial, tú le puedas proveer a cada persona. Oramos para que su buffet, su nevera, su alacena, su despensa, su lugar de almacenamiento de alimentos nunca esté en ceros, que ellos siempre tengan lo necesario para poder vivir. Hoy entregamos, Padre Celestial, esta ofrenda delante de ti en amor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, los hermanos que de la feligresía deseen ofrendar pueden pasar al frente con total libertad y hacerlo. Gracias, Padre Celestial. Tú has sido benevolente y misericordioso con cada uno de nosotros. Colocamos delante de ti, Padre Celestial, la obra que estamos sosteniendo, nuestra economía a nivel particular en nuestras casas, y pedimos por favor, Padre Celestial, que tú te ocupes de todo lo que tenga que ver con nuestra parte económica. Entregamos delante de ti esta ofrenda con total amor y compromiso por la obra, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, los hermanos que deseen participar dentro de 8 días en nuestro servicio en el Protemplo lo pueden hacer. Estamos en un lugar, yo digo que es en el que Dios nos quiere tener. A Dios no podemos sacarlo de la ecuación. Yo no estoy diciendo que estoy bien o que estoy mal a nivel de iglesia. Estamos donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero todos los que intenten sumarse al Protemplo de la iglesia, se les va a mandar la información por el grupo. En 8 días lo vamos a hacer, ¿ok? Dios les bendiga, salúdense con los hermanos con mucho cariño y vayan en paz. Dios les cuide.